Hola, ¿cómo están? Yo soy Randall Rivera y hoy vengo a contarles que los ticos, todos, le regalamos pensiones adicionales a miles de empleados públicos de algunas instituciones del país. Sé que este tema despierta muchas pasiones, así es que lo conversaremos con datos. ¿Les parece de una vez para sostener esta afirmación? Vamos a empezar. En Costa Rica hay varios regímenes de pensiones que disfrutamos en teoría todos los costarricenses, no importa si somos empleados públicos o privados o si somos trabajadores independientes. El básico y el más masivo es el de la Caja Costarricense de Seguro Social, es donde estamos la mayoría de nosotros, asalariados e independientes. El régimen del Magisterio Nacional, donde están los profesores, el Poder Judicial, por supuesto, donde están sus empleados. Hay regímenes especiales como los de los expresidentes de la República y algunos otros que ya están cerrados. Y el régimen no contributivo, que es para la gente que vive en extrema pobreza y que es una pensión de subsistencia regalada por el Estado para las personas adultas mayores que no tengan que comer. Ok. Esta primera pensión, que es la del régimen básico, ya sea el de la caja, el del magisterio, el del Poder Judicial, las especiales o, no o las no contributivas, la tenemos todos. Vamos a la segunda pensión, el régimen obligatorio de pensión complementaria. Esa no la tenemos todos, esa solo la tienen o la tenemos los asalariados, ya sea públicos o privados. Y estamos prácticamente en igual condición. Los privados aportamos un 1% de nuestro salario y el patrono el equivalente al 3,25. No es que nos lo rebaja a nosotros, es que lo que equivale a 3,25 de nuestro salario, el patrono lo aporta al ROP. En el caso de los públicos, el trabajador también aporta un 1%, mientras que el Estado, como patrono, aporta el 3,25%. Vamos a la tercera pensión. Sí, hay una tercera pensión que no disfrutamos todos, ni tampoco todos los funcionarios públicos. Solo los funcionarios públicos de estas instituciones a quienes les regalamos una pensión. Los empleados del Banco Nacional, los empleados del Banco de Costa Rica, los empleados de la Caja, los empleados del ICE, los empleados del ICT y los vendedores de lotería. Sí, ya sé que si usted trabaja en alguna de estas instituciones me va a decir que no es regalado, que usted también aporta. Vamos a los datos, ¿les parece? Uno por uno. Vamos al Banco Nacional. El Banco Nacional le regala a sus trabajadores, a cada uno, el 10%, lo que equivale al 10% de su salario. Es decir, si usted gana 500,000 colones, entonces le regala 50,000 colones al mes y se lo aporta en una pensión complementaria especial. Y el trabajador aporta el 7% de su salario. Como lo notarán, eh, aquí se cae la premisa de que es un aporte del trabajador porque realmente el 10% de su salario es un regalo, la mayor parte de esa pensión, de esa tercera pensión, es un regalo que le hace el Banco Nacional a sus empleados que aportan el 7%. Aún siendo un regalo, esta pensión en el Banco Nacional, que data de 1953, y según un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, tiene un déficit actuarial de 45,000 millones de colones. Entonces, además de que se las regalamos, ese 10%, ellos aportan el 7%. Si lo manejan mal, hay un déficit actuarial y adivinen quiénes tienen que correr para completar esos 45,000 millones. No lo escuché, pero pegó. Sí, todos nosotros. Vamos a otro régimen. Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica le regala a sus trabajadores el 10% de su salario para un fondo de pensiones. El aporte del trabajador es 0,5. Si ya es escandaloso que le regalemos fondos públicos a quien sea para tener una pensión y sobre todo una tercera pensión, imagínese lo que es multiplicar por 20 el aporte que hacen los trabajadores. Es decir, de cada 20 colones que hay en ese fondo de pensiones, 20 son de todos nosotros, son dineros públicos y el aporte del trabajador es 0,5. Este régimen también data de 1953. En el caso de los bancos, hay algunas observaciones que me han hecho en las últimas horas preguntándome si se trata de fondos privados o de ganancias de esas instituciones, utilidades. Bueno, aun cuando fueran utilidades, las utilidades de fondos públicos son fondos públicos.
Entonces, bueno, es plata de todos que le están regalando a una parte de los trabajadores. En este caso, el Banco Nacional y el BCR. Vamos a la caja. La caja regala toda esa pensión. La caja le regala a cada uno de sus trabajadores 2% de su salario. 2% de su salario. Y adivinen cuánto aporta el trabajador. Nada. El trabajador no aporta nada. Es una pensión que todos los demás costarricenses le regalamos a los empleados de la caja. Y el tema es escandaloso, no solo porque esto data de 1943, sino que hay 1 billón de colones, es decir, 1 millón de millones de colones en déficit actuarial. Siempre nos quejamos todos de las pensiones de lujo, con toda la razón. ¿Cuál es la definición de una pensión de lujo? Tener una pensión para la cual uno no cotizó. Bueno, resulta que todos los empleados de la caja tienen una pensión para la cual no cotizaron. Esa tercera parte de la pensión, que es este regalo que hace la caja del 2%. Vamos a otra institución, el ICT, también regala pensiones, el Instituto Costarricense de Turismo, a sus empleados. El regalo del ICT es el 5% del equivalente al salario y el aporte del trabajador es 0. Este data de 1955 y insistir en lo mismo, son fondos públicos que se convierten en privados porque se le dan alguna a los trabajadores. El ICE le regala a cada uno de sus empleados el aporte del 4,5% a un régimen de pensión complementaria. El aporte del trabajador es 1%. Entonces, recuerden, para aclararles, no es que el ICE le quita el 4,5% del salario de sus empleados y lo pasa a un fondo de pensiones, sino que lo que equivale a ese 4,5% de fondos públicos se lo regala y lo mete en el plan de pensión complementaria especial. Este régimen data de 1949 y tiene un déficit actuarial creciendo, pero que alcanza en este instante 682 millones de colones según información de la Asamblea Legislativa. Y finalmente la Junta de Protección Social, que ha señalado que ellos no hacen uso de su sistema de pensiones para sus empleados. Eso es cierto. Esta es otra. Este es el de los vendedores de lotería. La Junta le regala de su presupuesto, que es nuestra plata, un 1% a los vendedores de lotería y ellos aportan el 0,25% de lo que vendan. Ese 1% también es un regalo que le damos todos los demás. En el caso de estas 6 instituciones queda muy claro que son pensiones para las que no cotizaron y a las que no tenemos derecho tampoco el resto de costarricenses. Este sistema de pensiones de vendedores de lotería de la Junta de Protección Social data de 1952 y alcanza 10.800 millones de colones de superávit actuarial. ¿Habrá alguna solución? Es muy interesante. En la Asamblea Legislativa se está moviendo en comisión el proyecto de ley 21.824. Lo está presentando la diputada de Liberación Nacional, Yorleni León. Se llama Ley para derogar los regímenes de pensiones complementarios especiales. Los invito a buscarlo y a conocerlo, porque lo que hace este proyecto de ley es cerrar de una vez todos esos regímenes de pensiones especiales que tienen un grupo reducido de costarricenses que pareciera vivir buena parte de su pensión como regalo de todos los demás. Muchas gracias. Antes de gracias, pueden dejar su comentario. Si quieren opinar del video, pueden dejar el comentario y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube.